Hola y bienvenidos a la Heroteca. En mi anterior video estuvimos hablando sobre el libro de Aida Rojas, Transeducarnos. El día de hoy vamos a estar discutiendo un libro diametralmente distinto. Específicamente no es un libro de sexología, porque es un libro de teología. Pero aún así vamos a tratar de desarrollar las ideas del autor Carlos Cruz, que es un ministro ordenado de la Iglesia Presbiteriana Ortodoxa de los Estados Unidos. El libro se titula Teoconstrucción gay y lesbiana, un reto a la iglesia bíblica. Es importante que tengamos en cuenta de que yo solamente voy a exponer las ideas del autor Cruz, pero no voy a hacer referencia si él tiene o no tiene razón. Sí voy a hacer tal vez alguna mención rápida, pero no es un análisis de todas las ideas. La primera idea que va a introducir es que en la iglesia presbiteriana de Estados Unidos está ocurriendo un cisma. Esto significa que dentro de la misma iglesia hay fieles con diferentes opiniones. ¿Por qué? Precisamente por el tema que aboca este libro, que es el de la homosexualidad. Considera que se están introduciendo ideas en la teología favorables al movimiento homosexual y eso está causando que un grupo de fieles quiera desplazarse de esta iglesia. El autor tiene una opinión ortodoxa y va a decir que no hay esperanza de encontrar esa vuelta a las bases en ninguna iglesia, no importa si es la iglesia evangélica, si es la iglesia episcopal e incluso en otras religiones como el Islam. Él considera que únicamente la teología reformada presbiteriana contiene las respuestas necesarias para volver a las bases de la Biblia. El autor Cruz intenta explicar cómo fue que poco a poco la iglesia fue cediendo ante estas nuevas ideas y presenta un esquema en 4 etapas históricas. La primera de ellas es el liberalismo teológico, en donde el pensamiento ilustrado empieza a concebir a Jesús como un gran maestro religioso, pero no necesariamente con su puesto de Mesías o de Dios. Posteriormente llega una segunda etapa que es la neoortodoxia, en la cual los teólogos empiezan a desarrollar las ideas de que en la Biblia está contenida la palabra de Dios, pero que no necesariamente todo el texto es la palabra de Dios. En una tercera etapa histórica que él llama teología de la liberación, propone que la iglesia, sobre todo la iglesia católica, va a empezar a acercarse a las personas pobres, las desposeídas o aquellos que sufren diversas consecuencias, tratando de entender que el mensaje de la palabra de Dios no tiene que ver con grandes revelaciones, sino más con un asunto de una sensibilidad social. Y viene finalmente la última de las partes, teología posmoderna, en donde dice que la teología pasa a ser simplemente estudios bíblicos. En el capítulo número 2, Cruz lo va a dedicar exclusivamente al tema de la Iglesia Católica. Él va a poner en duda la estabilidad de la doctrina católica y lo hace explicando lo que es el concepto de infalibilidad papal. Este dogma lo que dice es que el Papa puede referirse sobre ciertos temas de fe y hacer un pronunciamiento sin error. Cruz dice que los mismos católicos decían que no es correcto decir que el Papa es infalible, pero que cuando llega el Concilio Vaticano II, la Iglesia Católica cambió de opinión y crea el dogma de la infalibilidad papal. En este sentido, él considera que se están cambiando las creencias y que entonces eso le daría autoridad al Papa para cambiar la visión bíblica por la visión del Papa. Dice que por el momento eso no ha ocurrido, pero que recientes declaraciones del Papa Francisco hace que se ponga en duda la estabilidad de lo enseñado por la Sagrada Escritura. En el capítulo 3, él empieza a discutir cómo se ha empezado a negar poco a poco la historicidad de muchos datos de la Biblia y sus enseñanzas. Va a mencionar que el último elemento que ha sido puesto en duda ha sido la moral cristiana y que puede existir varias razones por las cuales este fue el último de los aspectos en cuestionarse. Por ejemplo, llega y dice que incluso las mismas ciencias como la psiquiatría o la medicina tradicionalmente
también consideraban la homosexualidad como un pecado y por lo tanto no se veía la fe como una enemiga. Entramos ahora en el capítulo número 4, en donde él va a explicar los orígenes de la teología gay. Lo primero que va a decir es que, producto de ese desarrollo histórico que explicamos anteriormente, en donde la Biblia va perdiendo autoridad, eso va haciendo que la sociedad ya no interpreta las acciones que debe de tomar en base a esos principios bíblicos, sino a principios más democráticos, y eso va permitiendo cambiar la visión que se tiene de la persona homosexual. Un segundo aspecto es el elemento histórico. Va a ser mención de los disturbios de Stonewall, que ocurrieron en junio de 1969 en los Estados Unidos, cuando en una redada de la policía en un bar gay, las personas homosexuales decidieron que estaban cansados de estas redadas y de los maltratos y el acoso policial que sufrían, y estuvieron combatiendo durante 4 días a la policía y haciendo protesta. Y finalmente, un tercer aspecto va a ser propiamente el desarrollo de la teología gay. Él lo ubica a lo que va a ser la década de 1970 con diversas publicaciones, entre ellas en 1974 el libro Loving Women, Loving Men, Gay Liberation and the Church, y también más adelante en lo que va a ser el año 1976 The Church and the Homosexual. Este último libro escrito por John McNeill, un teólogo jesuita norteamericano. No deja a la iglesia presbiteriana fuera de ese asunto y va a mencionar el libro de Chris Glaser, ¿verdad?, que se llama Coming Out as a Sacrament, es decir, como salir del closet como un sacramento, en donde él compara lo que es el salir del closet con la Eucaristía o el bautismo. ¿Y por qué esto? Porque se arrepienten de estar en el closet. En el capítulo número 5 es donde él va a entrar a analizar diferentes textos de la Biblia en torno al tema de la homosexualidad. Según Cruz, el primer gran reto que se enfrentan aquellos que proponen la teología gay son los primeros 3 capítulos de la Biblia. Desde la otra postura se esgrime la idea de que en el Génesis, en los primeros 3 capítulos, no se prohíbe la homosexualidad de forma explícita, además de que es un mito bíblico que ya existía en otras culturas mesopotámicas y por lo tanto no debería de tomarse como un texto infalible o del cual se pueda hacer un rechazo total de la homosexualidad. Ante esta idea, lo que el autor plantea es que de este relato bíblico lo que viene a hacer es a corregir las ideas distorsionadas de otras visiones religiosas y pueblos paganos, y lo que hace así es una corrección, por lo tanto está manteniendo la validez, y que además esa interpretación no es apropiada porque luego ¿qué pueden hacer con algunos otros pasajes de la Biblia, como aquellos en donde se menciona que Jesucristo es el nuevo Adán? Considera que entonces poner en duda el Génesis sería poner en duda también la venida de Cristo, y que por lo tanto habría muchísimos problemas en cuanto a la interpretación bíblica solo por intentar buscar una salida a favor de la homosexualidad. Otra idea que va a analizar él es aquella que se conoce como el argumento del silencio, es decir, se dice lo siguiente: Jesús no habló sobre la homosexualidad y por lo tanto nosotros no podemos tener una postura con respecto a la homosexualidad. Lo que él va a proponer es simplemente decir que eso no tiene sentido porque hay muchos otros temas a los cuales Jesús no se refirió, como lo que podría ser la zoofilia o la pederastia. Ahora discute el pasaje de Génesis 19, que es el relato de Sodoma y Gomorra. Él menciona que aquellos que defienden la postura homosexual dicen que ese pasaje tampoco habla explícitamente de la homosexualidad y que el verdadero pecado de Sodoma y Gomorra, como lo refieren muchos pasajes en la Biblia, entre ellos Ezequiel 16, versículos del 48 al 50, no es un pecado sexual, sino que es un pecado
contra la falta de hospitalidad de ese pueblo con los extranjeros que estaban quedándose en ese lugar. Y en todo caso, si lo que se criticara era el pecado sexual, hay que tener en cuenta de que lo que ocurrió en Sodoma y Gomorra es una violación. Lo que se intentaba era violar a los extranjeros y no estábamos en un contexto de una relación consensuada y por lo tanto es lógico que se condenara. Cruz va a dar varios argumentos en contra de esta mentalidad y tratar de explicar por qué estas ideas no son acertadas, y entre las distintas razones que va a dar, tal vez de las más significativas podría estar cuando se menciona el libro de Judas en el versículo número 7, en donde también se hace mención explícita de que en Sodoma y Gomorra sí existían pecados contra la naturaleza, refiriéndose a los actos homosexuales. Ahora entramos en el análisis de Levítico 18:22 y 20:13, en donde se menciona que los actos homosexuales, el varón que se acuesta con varón, es algo abominable. Las personas que defienden la teología gay mencionan de que la prohibición de la homosexualidad sería como las otras prohibiciones que existen en la ley, es decir, algo a lo cual el cristiano ya no está sujeto. Por ejemplo, se decía que estaba prohibido comer carne de cerdo, pero que eso ya no aplica para los cristianos y que por lo tanto tales versículos no tienen ningún valor en el Nuevo Testamento. La respuesta de Cruz va a ser que básicamente existen otros pasajes en el Levítico que mantienen plena vigencia y que por lo tanto tal interpretación no es adecuada. Además de ello, va a mencionar algunos otros pasajes que realmente, al menos a mi parecer, no tienen nada o poca relación con la temática, y siento que están estirados mucho los conceptos para tratar de contradecir las posturas de los otros autores. Ahora entramos a analizar el pasaje de Primera de Corintios 6 y el de Primera de Timoteo 1, en los cuales en sus versículos viene la tan conocida referencia de que los homosexuales no van a heredar el reino de los cielos. Puntualmente en lo que va a ser Primera de Corintios 6 vienen dos conceptos griegos que él los aclara. Uno es arsena-koites, que va a ser traducido como homosexuales, y el otro es malakoi, que se traduce como afeminados. En ambos conceptos dice que la teología gay propone que no hacen referencia explícitamente a la homosexualidad. ¿Por qué? Porque arsena-koites es una palabra que no existe en ninguna otra parte de la Biblia, y que además de eso, que en 200 años no hay mención de ese concepto en ningún otro texto fuera de la Biblia. Y esto es algo muy importante. ¿Por qué? Porque significa que esa palabra no puede ser comparada con lo que se hablaba normalmente entre la población. Entonces eso nos dificulta mucho analizar qué significa este concepto, porque además, hay que decirlo, este es un concepto que ha construido Pablo y no es una palabra ordinaria, sino que él trataba de dar un entendimiento muy específico, y como no había una palabra específica para hacer referencia a homosexual, entonces inventa la palabra arsena-koites. ¿Y qué me refiero cuando digo que inventa la palabra y que no existía otra? Recuerden que en el Levítico se hablaba de que el hombre que se acuesta con hombre, o se hablaba de que los habitantes del pueblo de Sodoma, pero no existía una palabra ni en hebreo ni en griego para designar específicamente la palabra homosexual. Lo que va a decir la postura contraria es: este concepto no es claro. ¿Y qué pasa con el otro concepto, de lo cual es malekoi? En este caso, Cruz no menciona las objeciones que tengan la teología gay, pero sí puedo introducir esta idea, que ya la he leído en anteriores ocasiones. La situación de la palabra malekoi es que textualmente significa suave o algo pasivo. Incluso se puede hablar de una tela que era malekoi, es decir, era una
tela suave, delicada. Y en este sentido lo que quiere hacer referencia Pablo es a una conducta suave, pero algunos consideran que la traducción por afeminados no es correcta, sino que la correcta podría ser alguna otra acción, como lo que podría ser la masturbación. Los autores de la teología gay, por lo tanto, van a decir que con respecto a esta primera palabra, arsenokoites, posiblemente lo que se está condenando es a la pederastia, es decir, las relaciones con niños, y que Pablo no quería hacer referencia a dos adultos homosexuales que consienten. ¿Cuál va a ser la respuesta de Cruz ante estos argumentos que he mencionado y que se están diciendo? Bueno, él va a decir dos ideas importantes. La primera es sobre el concepto de arsenokoites. Dice que los recientes estudios bíblicos descubren que esa palabra que ha sido creada por Pablo se hacía aplicando los versículos del Levítico que hablamos anteriormente, y que por lo tanto, como tales versículos mantienen su validez, entonces Pablo sabía muy claramente que estaba hablando de varones adultos que tienen relaciones sexuales entre sí. Además de eso, ofrece una cita de Josefo, un historiador antiguo propiamente de aquel entonces. Él menciona lo siguiente: ¿qué son nuestras leyes de matrimonio? La ley no admite otras relaciones sexuales que la unión natural, cataphysin, entre marido y esposa, y solo para la procreación. Aborrece la sodomía, pros arrenas, arrenón, literalmente hombre a hombre, y se castiga con la muerte a cualquier culpable de tal asalto. Entonces, ¿qué es lo que hace Cruz aquí? Dice, fíjense cómo Josefo habla de arrenas arrenón, es decir, de ahí viene de ese concepto viene arsenokoites, ¿verdad? Entonces lo que está diciendo es que había claridad de que ese concepto podía implicar el tema de lo que es la homosexualidad. El último pasaje que entra a analizar es el primer capítulo de Romanos. Realmente aquí no presenta los contraargumentos de la teología gay, sino que simplemente se dedica a hacer un análisis pausado de este texto bíblico que es bastante extenso. ¿Y qué trata este pasaje? A grosso modo, lo que nos dice es que había personas que entraron en idolatría, adorando a algo que no era Dios, y que Dios los entregó a sus pasiones, provocando que el hombre se acostara con el hombre y la mujer con la mujer. Sumado a esto, el texto bíblico indica que las personas homosexuales que se entregaron a sus pasiones cargaron sobre su cuerpo las consecuencias de sus actos. A lo cual aquí el autor va a decir cómo existen datos científicos que corroboran los problemas en la salud que conlleva la homosexualidad. Entre ellas dice que en las prácticas de este estilo de vida están documentadas cómo a veces se insertan artefactos dentro del área anal, incluso algunas vienen mencionadas aquí muy serias, ¿verdad? Y que a veces han requerido intervención quirúrgica. Aunque tengo que decir que como sexólogo que eso también ocurre perfectamente en personas heterosexuales muchas veces, porque intentan algo pensando que van a obtener algún placer o van a obtener algo, y los médicos también saben muy bien cómo a veces llega un hombre heterosexual con heridas en su pene porque utilizó algún objeto, alguna herramienta, alguna aspiradora, y ustedes se podrán imaginar más o menos qué puede ocurrir ahí. Realmente aquí lo que tendría que decir es que este fenómeno se presenta en todo tipo de población. En el capítulo número 6, él termina con la siguiente pregunta: ¿qué podemos esperar? Según el autor, va a decir lo siguiente: como dije al principio, tenemos que estar en oración. Segundo, mantener un estudio constante de la palabra de Dios. Tercero, ser militantes. Que ningún político o liberal nos intimide con su verborrea pseudocientífica.
Los datos están ahí. Y pues bueno, hasta aquí el libro del ministro Carlos Cruz. Un pequeño comentario final sobre este libro. Hay unas frases que son un poco más fuertes. Entre ellas la siguiente. Dice, el movimiento gay no entiende ni quiere entender. Es enemigo de Dios y lamentablemente tampoco oigo de los evangélicos defender la moralidad desde esta perspectiva. Este tipo de frases hay que tener muchísimo cuidado. Indiferentemente de su posición, considero que una iglesia no debería de excluir sus miembros y no decir que una persona por ser homosexual es instantáneamente enemigo. Podría decirse que se está equivocado, así como también se puede decir, por ejemplo, bueno, los adúlteros también pecan, también está en ese pasaje donde dice los adúlteros no van a heredar el reino de los cielos, pero no por ello están excluidos o son enemigos de Dios. Evidentemente, dentro de una estructura donde se considera pecado hay una falta, pero el concepto de enemigo de pronto es demasiado fuerte. Yo, por mi parte, considero que esa referencia es totalmente inadecuada. Sin embargo, en honor a la verdad, también critica al heterosexual en este libro cuando dice, cuando dos adultos heterosexuales consienten en tener una relación fornicaria, por muy natural que parezca, atentan contra Dios y su ley. Lo correcto espiritualmente es que se casen. Y en ese sentido no cae en ambigüedades de gays malos, heterosexuales siempre buenos, sino que indica que a partir de los principios bíblicos pueden estar heterosexual o homosexual en pecado. Sin embargo, insisto, el concepto de enemigo de Dios no me parece adecuado. Y hay algunos otros textos que se los voy a dejar en los comentarios para que ustedes también puedan analizarlos y poder llegar a sus propias conclusiones. Espero que este video te haya gustado. No olvides suscribirte y apoyar este canal para seguir conociendo sobre la sexología. Pero también les quiero invitar a que me dejen en comentarios si les gustaría que también hable de la posición de este autor, Gene Robinson, un sacerdote de la iglesia episcopaliana que escribe el libro God Believes in Love. Va a ser el primer obispo homosexual que llega a casarse dentro de esta iglesia y donde también hace un análisis de los pasajes, pero ahora no a través de la defensa, sino trayendo los contraargumentos a la lectura ortodoxa. Así que si te ha gustado este video y quieres conocer más, házmelo saber. Les invito a que sigan acompañándome para conocer más sobre sexología, un libro a la vez, o en este caso tendría que decir un poco más de teología. Bueno, muchas gracias.